Dicen los viejos de la sierra que el frío de la frontera no es como el frío de otros lugares. No es ese frío que te pica la nariz y te hace sonreír recordando la Navidad. No, el frío de las montañas entre México y los Estados Unidos es un frío que entra por los huesos, que te habla al oído, que te dice cosas que uno no quiere escuchar cuando está solo. Es un frío que pesa. Y esa tarde de noviembre, cuando el cielo se puso color plomo y los pinos empezaron a crujir como si la misma tierra estuviera quejándose, ese frío encontró a Rosena Salcedo parada en medio del mercado del pueblo de San Cristóbal de la Nieve, con una sola moneda de oro en la mano y el corazón hecho pedazos. Rosena tenía 43 años, aunque cualquiera que la viera ese día hubiera dicho que cargaba muchos más. No porque fuera fea, que no lo era, sino porque el dolor tiene una manera muy particular de marcarte la cara. Tenía el cabello negro con algunas hebras plateadas que el viento de las montañas le revolvía sin permiso, los labios resecos de tanto frío y de tantos días sin comer bien, y unos ojos color miel oscura que todavía guardaban algo de luz, aunque esa luz parpadeaba como velita a punto de apagarse. Llevaba puesto un rebozo café que ya no era suficiente para nada, unos botines de cuero que se habían rajado por el lado izquierdo y un vestido negro que todavía olía a incienso de la iglesia donde había enterrado a su marido, Aurelio, apenas 6 semanas atrás. Aurelio Salcedo había sido arriero toda su vida, un hombre bueno, aunque terco como mula, que murió de una pulmonía que empezó como tos y terminó como silencio. No dejó deudas, pero tampoco dejó ahorros. Dejó una mula vieja, un par de cobijas remendadas y esa moneda de oro que guardaba dentro de una petaca de cuero debajo del catre que, según él, era para los apuros. Rosena nunca imaginó que el apuro llegaría tan pronto, ni que sería tan grande. El casero les había rentado el cuarto con contrato verbal, y cuando Aurelio murió, el hombre apareció al tercer día, antes de que se enfriara la tierra del entierro, a decirle que lo sentía mucho, pero que el cuarto lo necesitaba para su sobrino, que llegaba del norte. Rosena recogió lo que pudo en una manta, agarró la moneda y salió a la calle con el frío mordiéndole los tobillos. Llevaba 2 semanas durmiendo donde podía. Una noche en el portal de la iglesia, otra en el granero que le abrió de mala gana doña Perpetua, la tendera, a cambio de barrer el local 3 mañanas seguidas. Pero doña Perpetua también tenía sus propios problemas, y cuando llegó su cuñada a visitarla, ya no hubo espacio ni para la compasión. Rosena volvió a la calle, y ahora estaba ahí, parada frente al puesto de don Abundio, que vendía mantas de lana tejidas en el pueblo de abajo, mirando una manta gruesa color borrego que colgaba de un gancho de madera y que para ella, en ese momento, valía más que cualquier otra cosa en el mundo. ¿Cuánto por esa?, preguntó Rosena, señalando la manta con un dedo que ya casi no sentía. Don Abundio era un hombre gordo y desconfiado, de esos que pesan las palabras antes de soltarlas y las monedas 2 veces antes de recibirlas. La miró de arriba abajo con esa manera tan particular que tienen algunos comerciantes de evaluar a la gente como si fueran mercancía. «Esa vale 2 pesos de plata, señora», dijo sin mover ni un músculo de la cara. Rosena abrió la mano despacio y mostró la moneda de oro. Era una onza, limpia, brillante, lo único que le quedaba en este mundo además de su nombre. Don Abundio la miró, entrecerró los ojos y luego negó con la cabeza. «No tengo cambio para eso», dijo, cruzándose de brazos como quien cierra una puerta. «Y además, ¿de dónde la sacó usted, si se puede saber?» El comentario le cayó a Rosena como un balde de agua helada, porque no era solo la pregunta lo que dolía, era el tono. Ese tono que da a entender que una mujer sola, pobre, con ropa gastada y cara de sufrimiento, no puede tener cosas buenas de manera honesta. Tragó saliva, apretó la moneda en el puño, y antes de que pudiera decir algo,
escuchó una voz que venía de detrás de ella, una voz grave, tranquila, con un acento que era mitad sierra y mitad silencio. Abundio. Ya córtala. Rosena volteó, y ahí estaba él. Estanislao Cervantes era un hombre que imponía sin proponérselo. Tenía 47 años, espalda ancha como puerta de establo, manos grandes y cuarteadas por el trabajo de la montaña, y una barba cerrada color sal y pimienta que le cubría la mitad de la cara. Vestía un abrigo largo de piel de venado que él mismo había cosido, botas de trabajo con nieve pegada en las suelas y un sombrero de ala ancha que ya había visto mejores tiempos, pero que seguía cumpliendo su trabajo. Llevaba en la espalda un morral grande y en la mano una cuerda de la que jalaba a una mula cargada con leña. Era de esos hombres que uno mira y entiende de inmediato que han vivido mucho y al aire libre, que saben cosas que los libros no enseñan y que no tienen tiempo ni paciencia para la mezquindad. Don Abundio lo reconoció de inmediato y cambió de cara como quien cambia de camisa. Don Estanislao, yo nomás estaba... Ya sé lo que estabas, lo cortó el montañés, sin alzar la voz, que era peor. Dale la manta a la señora y deja de hacerte el interesante. Don Abundio no volvió a abrir la boca. Descolgó la manta del gancho de madera con una prisa que no le era natural y la puso sobre el mostrador con una sonrisa de esas que no llegan a los ojos. Rosena no se movió de inmediato. Tenía la moneda todavía apretada en el puño y miraba al hombre grande con una mezcla de gratitud y desconfianza, porque la vida le había enseñado en las últimas semanas que la bondad de los extraños casi siempre venía con un precio que nadie te avisaba de antemano. Estanislao notó esa mirada, la conocía, había visto esa misma expresión en los ojos de los animales que encontraba heridos en la sierra, esa mezcla de necesitar ayuda y tenerle miedo a la mano que la ofrecía. «Guarde su moneda, señora», dijo él tranquilamente, mientras sacaba del bolsillo del abrigo un par de monedas de plata y las ponía sobre el mostrador de don Abundio sin siquiera mirarlas. «El frío de hoy no está para andar regateando». «No puedo aceptar eso», respondió Rosena, y su voz sonó más firme de lo que ella misma esperaba, porque aunque estaba quebrada por dentro, el orgullo era lo último que le quedaba intacto y no estaba dispuesta a soltarlo así nomás, frente a un desconocido en medio del mercado. Estanislao la miró directo a los ojos, no con lástima, que era lo que ella temía. La miró con algo diferente, algo más parecido al respeto, como quien reconoce a alguien que está peleando una batalla difícil y lo admira por no rendirse aunque esté perdiendo. «No se lo estoy regalando», dijo él, con esa calma suya que parecía venir de muy adentro. «Se lo estoy prestando. Usted me lo paga cuando pueda y como pueda. Y si no puede, pues entonces fue un regalo del cielo y ya». Rosena no supo qué decir. Hacía tanto tiempo que nadie le hablaba así, sin condiciones, sin esa manera complicada que tiene la gente de dar algo y al mismo tiempo quitarte la dignidad. Sintió que algo se le aflojaba en el pecho, algo que había tenido muy apretado durante semanas, y tuvo que apretar los dientes para no llorar ahí mismo frente a todos. Tomó la manta despacio, la dobló sobre sus brazos y bajó la cabeza apenas lo suficiente para que fuera una inclinación de agradecimiento y no una reverencia de humillación. «Rosena Salcedo», dijo, ofreciéndole su nombre como lo único que podía dar en ese momento. «Estanislao Cervantes», respondió él, tocándose el ala del sombrero. «Montañés, vivo sierra arriba, pasando el pino doble que está antes del río Frío». Y con eso agarró la cuerda de su mula y se dispuso a seguir su camino, como si lo que acababa de hacer fuera la cosa más normal del mundo, como si repartir dignidad en el mercado de San Cristóbal de la Nieve fuera parte de su rutina de cada jueves. Pero antes de dar 3 pasos, se detuvo. Volteó a verla una vez más con esa mirada evaluadora y directa que tenía, y frunció ligeramente el ceño, como si estuviera pensando algo que no sabía si decir. «¿Tiene a dónde ir esta noche, señora Salcedo?», preguntó, y la pregunta sonó sencilla,
sin rodeos, sin incomodidad, como quien pregunta si ya comió o si necesita agua. Rosena abrió la boca y la cerró. La verdad era que no tenía a dónde ir. Pero decirlo en voz alta frente a un hombre que acababa de conocer era otra cosa muy distinta. El orgullo volvió a ponerse derecho dentro de ella como palo en el lodo. «Yo me las arreglo», dijo. Estanislao asintió despacio. No insistió. No puso esa cara de «ay, pobrecita», que tanto odiaba la gente cuando estaba en problemas. Simplemente metió la mano al morral y sacó un pedazo de papel doblado, que en realidad era un trozo de bolsa de harina en el que alguien había dibujado un mapa tosco con carbón, y se lo extendió. «Aquí está cómo llegar a mi cabaña», dijo. «Si esta noche la cosa se pone muy fea con el frío que se va a poner, no se quede afuera. No por orgullo. En la sierra, el orgullo congela igual que todo lo demás». Y se fue. Así nomás, sin esperar respuesta, sin voltear, jalando a su mula cargada de leña por el camino que subía entre los pinos cargados de nieve, hasta que la figura grande y oscura de Estanislao Cervantes se fue haciendo pequeña, y luego desapareció entre los árboles como si la montaña se lo hubiera tragado. Rosena se quedó parada con el mapa en la mano y la manta en los brazos, rodeada del ruido sordo del mercado, con el viento cortándole las mejillas y los pies, ya sin sensación, dentro de los botines rajados. Dobló el papel con cuidado y lo metió dentro del rebozo contra el pecho, donde el calor del cuerpo pudiera conservarlo. No sabía si iba a usarlo. No sabía nada todavía. Pero algo en ese gesto sencillo, en ese mapa dibujado con carbón en papel de bolsa de harina, le había dicho más sobre ese hombre que cualquier conversación larga hubiera podido decirle. Pasaron las horas como pasan en los pueblos serranos en noviembre, despacio y con frío. Rosena se sentó en la banca de piedra que estaba junto a la fuente del centro. Se envolvió en la manta nueva y observó cómo el mercado se iba vaciando puesto por puesto, familia por familia, hasta que quedó ella sola con el viento y las palomas y las primeras estrellas que empezaban a aparecer en un cielo que prometía helada fuerte antes de medianoche. Pensó en Aurelio. Lo pensaba siempre, pero de noche lo pensaba diferente, con más detalle, recordando cosas pequeñas como el ruido que hacía al quitarse las botas, o cómo tomaba el café soplándolo 3 veces antes de cada sorbo, o cómo le ponía la mano en la espalda cuando dormía sin decir nada, nomás para que ella supiera que ahí estaba. Extrañaba esa mano. Cuando el reloj de la iglesia marcó las 8 de la noche y el frío bajó de golpe como si alguien hubiera abierto una ventana gigante en el cielo, Rosena sacó el mapa de papel de bolsa de entre el rebozo, lo abrió y lo miró a la luz pálida de la luna que asomaba entre las nubes. El camino estaba dibujado con una precisión sorprendente para ser carbón en papel de harina. Estanislao había marcado cada cruce, cada árbol de referencia, cada piedra grande que servía de señal. Se notaba que era un hombre acostumbrado a moverse en la sierra y a entender que los detalles pueden salvar vidas cuando la nieve borra los caminos. Se levantó, acomodó la manta alrededor de los hombros y empezó a caminar hacia la montaña. «Oye, antes de seguir con la historia, necesito pedirte algo importante. Si esta historia te está calentando el corazón igual que la manta le calentó los hombros a Rosena, suscríbete al canal para que no te pierdas cómo termina, porque lo que viene en los próximos bloques te va a sorprender de verdad. Aquí contamos historias del alma, de esas que te hacen pensar, que te recuerdan que la bondad todavía existe y que el frío más difícil no siempre es el del invierno. Y dime en los comentarios, ¿tú le hubieras dado el mapa a un desconocido como lo hizo Estanislao o hubieras seguido tu camino? No hay respuesta mala. Aquí todos opinamos con respeto. El camino que subía hacia la cabaña de Estanislao Cervantes no era camino para cualquiera.
Era de esos senderos que la sierra va formando sola con el paso de los años, con las pisadas de los animales y de los pocos hombres que saben leerlos, angosto en algunos tramos, cubierto de raíces que salían de la tierra como dedos artríticos, bordeado de pinos tan altos que cuando Rosena levantaba la vista para verlos completos, tenía que echar la cabeza muy hacia atrás y aún así no alcanzaba a ver las puntas. La nieve cubría todo, con una capa blanca y quieta que amortiguaba los sonidos y hacía que el mundo se sintiera más silencioso de lo normal, como si la montaña estuviera conteniendo el aliento. Sus pasos crujían con cada pisada y ese ruido era lo único que la acompañaba, ese crujido y el viento que pasaba entre los pinos haciendo ese sonido largo y bajo que de noche, en la sierra, puede sonar muy parecido a alguien que llora de lejos. Rosena no era mujer de asustarse fácil. Había vivido 43 años en pueblos de montaña. Había parido 2 hijos que el destino se llevó de niños. Había velado enfermos y rezado novenas y enterrado a su madre y luego a su padre y finalmente a Aurelio. Y cada una de esas cosas le había ido poniendo una capa más de dureza por encima del corazón, no para que no sintiera, sino para que pudiera seguir caminando aunque sintiera. Pero esa noche, sola en el sendero nevado con nada más que una manta nueva y un mapa de carbón en papel de harina, sí sintió algo parecido al miedo. No el miedo de película, con gritos y carreras, sino ese miedo sordo y razonado de quien entiende perfectamente bien en qué situación está y sabe que las consecuencias de equivocarse son serias. Siguió el mapa con cuidado, deteniéndose en cada referencia que Estanislao había marcado. El pino caído con la rama que apuntaba al este, la piedra grande con la mancha de líquenes verdes en la cara norte, el arroyo que en verano seguramente corría con fuerza, pero que esa noche era solo un hilo de agua oscura entre 2 bordes de hielo. Cada señal estaba exactamente donde el mapa decía que estaría, lo cual le fue dando a Rosena una confianza extraña en ese hombre al que había conocido hacía apenas unas horas. Porque quien dibuja un mapa así de preciso es porque se preocupa de verdad por quien lo va a usar. Llevaba casi 1 hora caminando cuando vio la luz. Era una luz anaranjada y temblorosa que salía por la ventana de una construcción que al principio le pareció pequeña, pero que conforme se fue acercando, fue tomando dimensiones más generosas. La cabaña de Estanislao estaba construida con troncos de pino oscurecidos por los años y el humo, con el techo cargado de nieve que se sostenía en voladizo sobre la puerta principal, protegiendo una pequeña entrada de madera donde había leña apilada con una precisión casi obsesiva, tronco sobre tronco, todos del mismo grosor, todos con la corteza hacia afuera. Había una barda baja de piedra que rodeaba lo que en primavera debía ser un huerto, y al fondo, separada de la cabaña por unos 10 pasos, una construcción más pequeña que era el establo, de donde llegaba el olor cálido y familiar de los animales y el sonido suave y rítmico de la respiración de la mula. Rosena se detuvo frente a la puerta sin tocar. Se quedó parada en la nieve con el frío metiéndosele por los botines rajados y la manta bien aferrada sobre los hombros, mirando esa puerta de madera gruesa como si fuera el umbral de una decisión que no sabía si estaba lista para tomar. No era miedo al hombre, exactamente, era algo más complicado que eso. Era el peso de saber que cuando uno toca la puerta de alguien y entra, algo cambia. Que recibir ayuda real de verdad, no la ayuda de compromiso, sino la que cuesta algo a quien la da, te pone en una posición nueva y desconocida. Y Rosena llevaba semanas tan ocupada en sobrevivir que no había tenido tiempo de prepararse para la posibilidad de que alguien genuinamente quisiera ayudarla sin querer nada a cambio. Tocó 3 veces. Golpes firmes, de mujer que no pide permiso sino que anuncia su llegada.
Se escucharon pasos adentro, pesados y seguros, y luego la puerta se abrió y apareció Estanislao con una taza de algo caliente en la mano y una expresión que no era sorpresa, sino más bien la confirmación de algo que ya esperaba. Llevaba quitado el abrigo de piel de venado y vestía una camisa de franela a cuadros rojos y cafés, los tirantes colgando a los lados, las botas todavía puestas como hombre que nunca termina del todo su jornada. Sabía que iba a venir, dijo sin presunción, simplemente como dato. «No se me adelante», respondió Rosena, con un filo en la voz que a ella misma le sorprendió, porque había salido solo sin que lo pensara. «Vine porque el frío estaba muy feo y no porque usted lo supiera». Estanislao la miró un momento con algo que podría haber sido el principio de una sonrisa, si los hombres de su tipo hubieran sido dados a sonreír más seguido, y se hizo a un lado para dejarla pasar. «Como usted diga, señora Salcedo, entre antes de que se congele ahí afuera». El interior de la cabaña le pegó a Rosena como un abrazo físico. Era un espacio limpio y ordenado, con esa lógica particular de los hombres que viven solos y han aprendido a poner cada cosa en su lugar, no por estética, sino por funcionalidad. Había una chimenea grande de piedra que ocupaba casi toda la pared del fondo y que ardía con una generosidad impresionante, lanzando al cuarto una luz rojiza y un calor que Rosena sintió llegar a sus huesos con algo parecido al alivio físico. Frente a la chimenea había 2 sillas de madera con asientos de cuero crudo, una mesa larga con un tablero manchado de trabajo y uso honesto, repisas cargadas de cosas útiles como herramientas pequeñas, frascos con conservas, pieles dobladas, libros viejos de lomo gastado. Colgando del techo, atadas con cordel, había manojos de hierbas secas que perfumaban el aire con un olor a campo y medicina que Rosena reconoció de inmediato porque su madre había sido mujer de hierbas. «Siéntese junto al fuego», dijo Estanislao, yendo hacia la estufa de hierro que estaba en el rincón opuesto a la chimenea. «Tengo caldo de res con chile guajillo. Hice de más esta tarde, como si supiera que iba a tener visita». «Ya le dije que no se adelante», repitió Rosena, pero esta vez sin el filo, y se sentó en una de las sillas de cuero y extendió los pies botinados hacia el fuego, y cerró los ojos un momento porque el calor era tan bueno que casi dolía. Comieron sin hablar mucho al principio. Estanislao le sirvió el caldo en un tazón de barro que ella sostuvo con las 2 manos, y fue tomando a sorbos lentos, mientras el calor le iba devolviendo la sensación a los dedos uno por uno. Era un caldo bueno, con profundidad de sabor, de esos que uno hace cuando tiene tiempo y ganas de hacerlo bien, con el hueso adentro y las verduras cocidas hasta deshacerse y el chile en el punto justo de picante, que calienta sin quemar. Rosena no recordaba la última vez que había comido algo así de bueno, y eso también le dolió un poco, de esa manera tan particular en que a veces las cosas buenas duelen, porque te recuerdan todo lo que has estado sin tener. «¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí arriba?», preguntó ella finalmente mirando el fuego. 16 años, dijo él sin dudar. «Vine después de que se murió mi papá y me dejó la tierra. Antes vivía abajo, en el pueblo de Nochitlán, pero el pueblo se me fue quedando chico». ¿Solo? «Solo». Rosena asintió, sin decir nada más sobre eso, porque entendió que había una historia ahí que no era suya para preguntar, al menos no esa noche. Estanislao tampoco preguntó sobre Aurelio ni sobre cómo había llegado a estar parada en el mercado con una moneda de oro y cara de quien ha estado cargando el mundo sin ayuda. Simplemente le sirvió más caldo cuando el tazón se vació y puso otro leño en la chimenea y siguió sentado en su silla mirando el fuego con esa capacidad que tienen algunos hombres de estar completamente quietos sin que la quietud se sienta incómoda. Afuera, la helada bajó con fuerza sobre San Cristóbal de la Nieve y los pinos crujieron y el viento aulló entre las grietas de la sierra como si buscara algo que había perdido.
Adentro el fuego ardía parejo, y el olor del caldo llenaba el cuarto, y Rosena Salcedo, viuda, sola, sin casa y con una sola moneda de oro que todavía apretaba dentro del bolsillo del delantal, sintió por primera vez en muchas semanas que estaba en un lugar donde podía respirar completo. Estanislao le cedió el catre sin discusión. Era un catre sólido de madera de encino con un colchón relleno de lana de borrego que olía a limpio y a pino, cubierto con 2 cobijas gruesas tejidas a mano en colores café y terracota que alguien había hecho con mucho cuidado hacía mucho tiempo. Rosena quiso protestar, pero el hombre ya había agarrado una cobija extra del baúl del rincón y se había instalado en su silla de cuero junto a la chimenea con la naturalidad de quien lo ha hecho antes, y no le parece ningún sacrificio, y había algo en la manera en que lo hizo, sin aspavientos ni comentarios ni miradas de quien espera que le agradezcan, que hizo que Rosena se callara y aceptara y se acostara con la ropa puesta, mirando las vigas del techo mientras el fuego se iba apagando despacio y el cuarto se llenaba del sonido suave y acompasado de la respiración de un hombre dormido en su silla. No durmió de inmediato. La mente no le daba permiso. Se quedó acostada con los ojos abiertos, escuchando el viento afuera y la madera de la cabaña trabajando con el frío, esos crujidos y acomodamientos que hacen las construcciones viejas, como si también ellas sintieran el cambio de temperatura y necesitaran reacomodarse. Pensó en Aurelio, como siempre, pero esta vez lo pensó diferente. Lo pensó sin el dolor agudo de las primeras semanas y con algo más parecido a una conversación interna, de esas que uno tiene con los muertos queridos cuando ya pasó lo más fuerte del duelo y empieza uno a poder hablarles de nuevo sin que se rompa uno completamente. Le dijo cosas sin palabras, como se le hablan los muertos, con el pensamiento puro y directo. Le dijo que estaba bien, que estaba a salvo esa noche, que había encontrado algo de bondad en el camino y que eso le parecía importante contarle. Y luego, sin darse cuenta de cuándo pasó exactamente, se quedó dormida. Cuando despertó, la cabaña estaba llena de una luz gris y fría que entraba por la ventana anunciando un amanecer nublado, y el olor del café recién hecho era tan poderoso y tan bueno que Rosena pensó por un momento, en ese espacio nebuloso entre el sueño y la vigilia, que estaba en su propia casa. Luego recordó, abrió los ojos del todo y vio a Estanislao parado junto a la estufa de hierro con 2 tazas en la mano, ya vestido con el abrigo de piel de venado, las botas puestas, el sombrero colgado en el gancho junto a la puerta, listo para salir a la sierra desde temprano, como hacía todos los días de su vida. «Buenos días», dijo él, poniéndole una taza junto al catre con la misma naturalidad con que hacía todo. «Hay café y hay tamales de rajas que me mandó la semana pasada doña Consuelo, de la tienda de abajo. No soy hombre de cocinar desayunos elaborados, pero tampoco dejo a nadie sin comer». Rosena se sentó en el catre y agarró la taza y la sostuvo con las 2 manos, igual que la noche anterior con el tazón de caldo, porque había algo en ese gesto de sostener algo caliente entre las palmas que la hacía sentir anclada, presente, real. El café era negro y fuerte y sin azúcar, pero ella no dijo nada porque así lo tomaba Aurelio también, y el gusto le era familiar, y en ese momento lo familiar valía más que lo dulce. «Tengo que hablar con usted de algo», dijo Rosena, mirando la taza. «Usted dirá». «No puedo quedarme aquí», empezó, y antes de que él pudiera decir algo, levantó una mano. «No es ingratitud, es que no funciona así. Yo necesito trabajar, necesito tener mi propio lugar, necesito saber que lo que tengo, lo gané yo. No sé si me entiende». Estanislao la miró desde donde estaba parado, apoyado contra el marco de la ventana con la taza entre las manos y el exterior nevado de fondo, y asintió despacio con esa cabeza suya que procesaba todo antes de responder. «La entiendo», dijo, «y no le estoy pidiendo que se quede de arrimada,
pero sí le voy a decir algo que usted puede tomar o dejar según le parezca. Rosena levantó la vista. Tengo más tierra de la que puedo trabajar solo, continuó él, con ese tono directo y sin adornos que era su manera de hablar. Tengo el huerto que en invierno queda abandonado porque no me alcanzan las manos. Tengo ropa que remendar acumulada desde hace no sé cuántos meses. Tengo conservas que hacer con lo que quedó de la cosecha de otoño y que si no se hacen pronto se va a perder. Son trabajos que yo pago, señora Salcedo, no favores que pido. Y hay un cuarto al fondo de la cabaña que era de mi papá cuando venía a visitarme y que está vacío y limpio y con su propia puerta y su propia ventana y que no le sirve a nadie así cerrado. Rosena lo escuchó sin interrumpir. Cuando él terminó, se quedó un momento en silencio mirando el café, pesando las palabras con esa honestidad interior que era su manera de funcionar desde siempre, preguntándose si había algo en la oferta que oliera mal, algún pliegue oculto, alguna condición que no se estuviera diciendo, pero no encontró nada. Solo encontró a un hombre práctico que había identificado un problema con solución obvia y lo estaba exponiendo sin rodeos. ¿Y qué diría la gente del pueblo?, preguntó, porque eso también importaba, porque una viuda de 43 años viviendo en la cabaña de un hombre solo en la sierra era exactamente el tipo de cosa de la que hablaban los pueblos pequeños durante meses. Estanislao hizo un gesto con la mano que quería decir que le importaba bastante poco lo que dijera la gente del pueblo, pero que entendía que a ella sí podía importarle y que eso era completamente válido. Si le preocupa eso, dijo, podemos hablar con el padre Macedonio cuando baje al pueblo. Él puede dar fe de que el arreglo es de trabajo y nada más. En estos pueblos, la palabra del cura todavía pesa más que el chisme de todos juntos. Y así fue como Rosena Salcedo, que había llegado a la montaña con una manta prestada y una moneda de oro en el puño, se quedó. No esa misma mañana, porque las cosas que uno hace bien no se deciden en 5 minutos. Esa mañana desayunó los tamales de rajas con el café negro y sin azúcar, y luego bajó al pueblo con sus cosas, que cabían todas en un morral mediano, y habló con el padre Macedonio, que era un hombre de 72 años, con cara de saberlo todo, y la sabiduría de fingir que no, y le explicó el arreglo, y el padre la escuchó, y asintió, y dijo que le parecía bien, y que Estanislao Cervantes era hombre de palabra, y que si ella estaba de acuerdo, él personalmente se lo hacía saber al pueblo, para que no hubiera malentendidos. Y una semana después, Rosena subió la montaña por segunda vez, esta vez con sus cosas en el morral y la moneda de oro todavía en el bolsillo del delantal, y algo nuevo que no sabía exactamente cómo nombrar, pero que se sentía en el pecho como cuando sale el sol después de varios días de nubes, esa mezcla de alivio y de esperanza y de a ver qué pasa, que es quizá la manera más honesta de empezar algo nuevo. Estanislao la estaba esperando en la entrada con la puerta del cuarto de su papá ya abierta y limpia, y con una cobija nueva doblada sobre el catre. No dijo nada especial cuando ella llegó. Solo se quitó el sombrero brevemente, que en él equivalía a un discurso, y señaló el cuarto con la cabeza. El desayuno lo hago yo los lunes y miércoles, dijo. El resto de los días le toca a usted si quiere, o cada quien lo suyo, como prefiera. Los lunes y miércoles, repitió Rosena, asintiendo. Y yo agrego los viernes. Trato. Se dieron la mano como dos personas que hacen un negocio justo, mirándose a los ojos con esa franqueza que se tiene cuando ninguno de los dos está tratando de sacar ventaja del otro. Y Rosena entró al cuarto que sería el suyo, puso el morral sobre la silla, sacó la moneda de oro del bolsillo y la puso sobre la repisa de madera junto a la ventana donde daba el sol de la tarde, bien visible, como recordatorio de dónde había empezado y de que nadie se la había quitado ni ella la había tenido que cambiar por nada, porque alguien había decidido que no tenía por qué tener que elegir entre su dignidad y su abrigo.
Afuera, la sierra seguía nevada y el viento seguía siendo el mismo viento frío de siempre, pero Rosena abrió la ventana un momento, respiró hondo el aire que olía a pino y a nieve limpia, y pensó que ese olor no estaba nada mal para ser el olor de un comienzo. Los meses en la sierra tienen una manera muy particular de pasar. No pasan como en los pueblos de abajo, donde los días se cuentan por el mercado del jueves y la misa del domingo, y el partido de los muchachos el sábado por la tarde. En la montaña los meses se cuentan por la nieve, por cómo va cambiando de color el bosque, por cuándo empiezan a llegar los pájaros de vuelta después del invierno y cuándo se van de nuevo. Y así fue como Rosena Salcedo empezó a medir el tiempo sin darse cuenta, por las señales de la sierra en lugar de por el calendario, y eso en sí mismo ya era un cambio profundo en una mujer que había vivido toda su vida midiendo los días por las obligaciones y los dolores. El primer mes fue el más difícil, no por la convivencia con Estanislao, que resultó ser un hombre de costumbres tan ordenadas y tan respetadas, que vivir cerca de él era más fácil que vivir cerca de la mayoría de la gente, sino por la soledad interna que Rosena todavía cargaba y que en los momentos quietos de la tarde, cuando el trabajo del día terminaba y la cabaña se llenaba de ese silencio particular de las alturas, se le venía encima con todo su peso. Había noches en que lloraba en el cuarto del fondo con la cobija apretada contra la cara para no hacer ruido, no por debilidad, sino porque el duelo tiene sus propios tiempos y no le importan los arreglos prácticos, ni los cuartos limpios, ni los caldos buenos. El duelo llega cuando le da la gana y hay que dejarlo pasar como se deja pasar la lluvia, protegiéndose lo que se puede, pero sin tratar de detenerla. Estanislao nunca preguntó sobre esas noches, aunque era evidente que las escuchaba, porque las paredes de troncos de pino transmiten los sonidos con una honestidad que la ciudad no tiene. Lo que sí hizo a partir de la segunda semana fue dejar junto a la puerta del cuarto, antes de apagar su propia luz, una taza de té de tila con miel que Rosena encontraba siempre caliente cuando salía al baño antes de dormir. Y esa taza nunca vino acompañada de explicación, ni de comentario, ni de mirada de lástima. Simplemente estaba ahí, caliente y dulce. Y Rosena la tomaba y la bebía de pie en el corredor, mirando las estrellas de la sierra que desde allá arriba se veían más grandes y más numerosas que desde cualquier otro lugar que ella hubiera conocido. Y luego regresaba a dormir y el sueño le llegaba más fácil. El trabajo resultó ser exactamente lo que Estanislao había descrito, ni más ni menos, que era otra cosa que Rosena apreciaba en él. Esa correspondencia exacta entre lo que decía y lo que era. Las conservas de otoño que se estaban echando a perder quedaron listas en 2 semanas de trabajo intenso que a Rosena le recordó las temporadas de matanza en casa de sus padres, ese trabajo colectivo y rítmico que tiene algo de ritual. La ropa remendada se fue poniendo al corriente a razón de 2 o 3 prendas por tarde. El huerto, todavía dormido bajo la nieve, fue recibiendo la atención que necesitaba para estar listo cuando llegara el deshielo. Abono, revisión de las camas de siembra, reemplazo de las estacas podridas. Y Estanislao pagó todo con puntualidad y sin regateo, en monedas de plata que Rosena guardaba en una cajita de madera que encontró vacía en el cuarto y que fue llenando despacio, semana a semana, con la satisfacción profunda y silenciosa de quien sabe que cada moneda representa trabajo honesto y nadie le debe nada a nadie. Fue en el segundo mes cuando empezaron a hablar de verdad. No de golpe, sino despacio, como se habla en la sierra, con silencios largos entre una cosa y otra que no son incómodos, sino necesarios, como si las palabras necesitaran espacio para respirar antes de que lleguen las siguientes. Rosena supo que Estanislao había estado casado una vez, hacía muchos años, con una mujer de Nochitlán llamada Dolores, que se había ido no porque él fuera mal hombre,
sino porque la sierra le ganó, porque había mujeres que podían vivir en la montaña, y mujeres que no. Y Dolores era de las segundas y lo había sabido tarde, y los dos lo habían pagado caro. No había amargura en cómo lo contaba, solo la aceptación de quien ha tenido tiempo de entender que algunas cosas simplemente son como son y no tienen culpable. Estanislao supo de Aurelio, del catre, del casero que llegó antes de que se enfriara la tierra, de las 2 semanas durmiendo donde se podía, de la noche de la banca de la plaza con el frío de noviembre entrando por los botines rajados. Lo escuchó todo sin interrumpir, mirando el fuego como siempre. Y cuando Rosena terminó de hablar, se quedaron los dos en silencio un rato largo, y luego él dijo solamente esto, que Aurelio debió haber sido buen hombre para merecer que alguien lo llorara con tanta honestidad. Y Rosena pensó que esa era la cosa más bonita que le habían dicho sobre su marido muerto y que venía del lugar más inesperado, y tuvo que mirar para otro lado un momento para que él no la viera emocionarse. La primavera llegó a la sierra de manera gradual y luego de repente, como siempre llega en las alturas, primero con el goteo del deshielo por las ramas y luego con los primeros colores tímidos entre la nieve que se retiraba y luego de un día para otro con una explosión de verde que hacía que uno se preguntara cómo era posible que todo ese color hubiera estado guardado bajo la nieve todo ese tiempo esperando su momento. El huerto despertó y Rosena estuvo ahí para recibirlo, con las manos en la tierra desde temprano, plantando y organizando con una energía que sorprendió al mismo Estanislao, que la miraba desde la entrada de la cabaña, con el café en la mano, antes de salir a sus propios trabajos de la sierra. Fue una mañana de abril, con el sol ya con fuerza y el olor del pino mezclado con el de la tierra húmeda recién trabajada, cuando Rosena sacó la moneda de oro de la repisa donde la había puesto el primer día y fue a encontrar a Estanislao, que estaba cortando leña junto al establo. Él la vio llegar y clavó el hacha en el tronco y se limpió las manos en el pantalón y esperó. «Quiero saldarle lo de la manta», dijo Rosena, extendiendo la moneda. Estanislao la miró sin tomarla. «Ya está saldado», dijo. «No está saldado. Usted pagó 2 pesos de plata por esa manta y yo no le he dado nada de eso. Me ha dado trabajo bien hecho durante meses, señora Salcedo. El huerto solo ya vale más que 20 mantas. No me debe nada». Rosena mantuvo la mano extendida con la moneda. Él la miró a ella y luego a la moneda y luego de nuevo a ella, y en su cara pasó algo que Rosena había aprendido a leer en esos meses, una especie de procesamiento interno que en otro hombre hubiera tomado menos tiempo, pero que en Estanislao siempre tenía esa calidad de deliberación genuina, como si cada decisión, por pequeña que fuera, mereciera ser pensada de verdad. «Entonces guárdela para el huerto», dijo finalmente, «para semillas de lo que usted quiera sembrar. Eso sí es suyo completamente». Rosena bajó la mano despacio y cerró los dedos sobre la moneda y asintió. Era un acuerdo justo. Era el tipo de acuerdo que se hace entre personas que se respetan, donde nadie gana más de lo que le corresponde y nadie pierde más de lo que puede permitirse perder. Y en ese momento, parada en el patio de tierra apisonada con el sol de abril en la cara y el olor del pino y la tierra alrededor y la moneda de oro en el puño, Rosena Salcedo entendió algo que no habría podido entender 6 meses antes, porque el dolor no la habría dejado verlo. Entendió que reconstruirse no significa volver a ser lo que uno era antes. Significa convertirse en algo que todavía no sabe exactamente qué forma va a tomar, pero que ya se está parado en sus propias bases, firme y con raíces, como los pinos de la sierra que sobreviven las nevadas más brutas, precisamente porque tienen raíces profundas en tierra difícil. Ella había llegado a esa montaña congelándose, con una sola moneda y el corazón roto, y había encontrado no un rescate sino algo mejor, un lugar donde su trabajo valía, donde su dignidad se respetaba,
donde el frío afuera era solo frío y no una metáfora de cómo la trataba el mundo. Esa tarde plantaron juntos las primeras semillas del huerto de primavera. Estanislao hacía los surcos con el azadón y Rosena iba detrás poniendo las semillas una por una con esa paciencia particular que se necesita para creer que algo tan pequeño puede convertirse en algo que alimenta. No hablaron mucho mientras trabajaban, que ya era su manera, pero a veces él señalaba algo del suelo o del cielo con la barbilla, y ella miraba y entendía, y a veces ella le preguntaba el nombre de una planta o de un pájaro que pasaba, y él respondía con una o dos palabras que para él eran suficientes, y que para ella también fueron siendo suficientes con el tiempo. Cuando el sol empezó a bajar detrás de los pinos y el aire se enfrió, con esa rapidez de la sierra, que nunca deja de sorprender, aunque uno ya la conozca, recogieron las herramientas y entraron a la cabaña, y Rosena puso agua a hervir para el caldo de la noche, y Estanislao echó leña a la chimenea, y el cuarto se llenó de nuevo de esa luz rojiza y ese calor que la primera noche le había llegado a los huesos como alivio, y que ahora simplemente era parte de cómo era un día normal en la sierra. La moneda de oro quedó guardada en la cajita de madera junto a las monedas de plata del trabajo, esperando convertirse en semillas, que es quizá la mejor transformación que puede tener el oro, dejar de ser algo que se guarda con miedo para convertirse en algo que crece. Y la nieve, que en la sierra nunca se va del todo, sino que solo se retira un poco para dejar pasar la primavera, seguía brillando en las cimas más altas de las montañas de la frontera, blanca y quieta y permanente, como testigo de todo lo que pasa abajo entre los hombres y las mujeres que eligen quedarse en los lugares difíciles, porque saben que lo más valioso casi siempre se encuentra donde el camino es más complicado. Y así termina la historia de Rosena y Estanislao, dos personas que el invierno puso en el mismo camino y que tuvieron la sabiduría de no desperdiciar esa coincidencia. Si esta historia te llegó al corazón, si en algún momento sentiste ese calor que da ver a alguien tratado con dignidad cuando más lo necesita, entonces ya sabes que este canal es tu lugar. Aquí contamos historias como esta, historias de la sierra y de la frontera, de gente común, con almas extraordinarias, de esas que te recuerdan que el mundo todavía tiene mucha bondad guardada en los lugares donde menos uno la espera. Suscríbete al canal y activa la campana para que no te pierda ningún cuento. Somos una comunidad que crece junta, que se acompaña, que comparte estas historias porque sabe que a veces uno necesita escuchar que las cosas pueden mejorar. Y antes de irte, cuéntanos en los comentarios, ¿qué aprendiste tú con la historia de Rosena? ¿Fue el valor de aceptar ayuda sin perder la dignidad? ¿Fue la manera en que Estanislao ofreció sin humillar? ¿O fue algo más personal? Algo que te tocó de una manera que solo tú sabes por qué. Comparte tu historia con nosotros. Aquí nadie juzga. Aquí todos llegamos de algún invierno y buscamos la misma cabaña con la chimenea prendida. Hasta el próximo cuento, que el frío no les llegue al alma.